Hola a todos y todas, contarles que este es mi trabajo con respecto a la prueba final de introducción a la pedagogía y voy a hacerles un resumen con respecto a lo que escribí en cada módulo. En el módulo 1, inicios de la pedagogía como ciencia, ¿qué aprendí nuevo? Bueno, aprendí realmente el concepto de la pedagogía como una ciencia que estudia lo que educamos, de que apoya otras áreas como la psicología, la sociología y que también los principios pedagógicos como tal, que nos ayudan a enseñar de una forma más humana, que, bueno, está centrada en la parte del estudiante, en la parte inclusiva y todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendí nuevo? Básicamente el concepto como tal de la pedagogía, como la ciencia que estudia cómo educamos. ¿Qué reflexión me dejó esta experiencia? Bueno, me hizo pensar en lo que es importante de enseñar con sentido, no solamente cumplir con un programa o que va mucho más, el rol docente va mucho más allá de solamente enseñar, sino que es escuchar, que es adaptarse, que es entenderlos, que es acompañarlos y poder entender todo esto en un conjunto para saber cómo educar. Entonces, esta fue la reflexión que me dejó. ¿Qué desafíos enfrenté? Bueno, de los mayores desafíos yo creo que fue la parte de APA, ya que nunca había utilizado las reglas APAs en casos anteriores, o por lo menos no con tal exigencia. Entonces, creo que fue una de las partes que tuve que mejorar, buscar muchos videos, buscar muchas referencias como tal para poder entender cómo se aplicaban y además de eso los conceptos ya que eran varios y eran nuevos para mí, entonces tuve que ir a buscar en la parte, yo soy muy visual, entonces busqué videos, busqué diferentes temas como para mejorar esa parte, entonces videos que me explicaran cosas así. ¿Qué conceptos pedagógicos aprendí? Centrar la atención en el estudiante, entender que cada persona es diferente, entender que el estudiante es diferente y que realmente merecen una atención individual. Planificar para potenciar el aprendizaje, que es importante planificar antes de enseñar, eh, entender cuáles actividades vamos a aplicar y que no sean solamente una actividad, como dicen, aleatoria, sino que una actividad que sí funcione y evaluar para aprender. O sea, que debemos de evaluar para enseñar o para darles una herramienta mejor y no para hacerlos sentir mal, sino más bien es para calificar cuál es su progreso. Entonces, resumidas cuentas, el módulo 1 lo que vimos fue básicamente la parte de la pedagogía como ciencia y entender realmente qué era la pedagogía, cómo se aplicaba y los conceptos base. ¿Ok? Vamos a la pedagogía y la relación con la educación. La pedagogía que aprendí, bueno, aprendí que cada estudiante es distinto, aprendí que la pedagogía debe adaptarse según la edad, según el contexto, formar para aprender, entender al estudiante como tal, cómo aprende. Entonces aprendí realmente que el docente se tiene que adaptar al estudiante y entenderlo, dar diferentes prácticas pedagógicas para enseñar realmente con amor y formar buenos docentes y buenos estudiantes también. Entonces, básicamente aprendí eso, aprendí que cada estudiante es diferente, en resumidas cuentas. ¿Qué reflexión me dejó esta experiencia? Bueno, vimos una película increíble que se llama Estrellas en la Tierra, lo cual para mí fue una muy buena película y realmente me enseñó que ser docente no es solamente enseñar y lo que tenemos escrito como temario, sino es ir más allá, entender al estudiante y también una reflexión que me dejó fue comprender que los estudiantes están pasando a veces por situaciones difíciles y situaciones que no comprende el profesor. E incluso a veces no lo comprende ni siquiera el padre de familia. Entonces es parte de nuestro trabajo comprender al estudiante. ¿Qué desafíos enfrenté y cómo los superé? Bueno, primero tuvimos una tarea, ¿verdad?, de escoger una cena y poder explicarla. Pues me costó mucho escoger esa cena como tal porque era increíble la película. Y también tuvimos que hacer una síntesis, un análisis de diferentes conceptos, el cual era demasiada información y sintetizarla me costó bastante. Entonces tuve que leerla y releerla y tratar de reacomodarla, lo cual me hizo también
comprender diferentes conceptos y creo que fue de todos los módulos uno de mis favoritos, yo creo, porque comprendí muy bien todo, porque realmente las prácticas como tal, de ver una película y más que yo soy muy visual, entonces me ayudó bastante. ¿Qué conceptos pedagógicos entendí? La práctica pedagógica como experiencia formativa, o sea que básicamente hay que utilizar la pedagogía para hacer una experiencia formativa y no solamente para dar materia como tal. ¿Qué conceptos pedagógicos aprendí? Perdón. Y además de eso, la importancia de conocer el estudiante según la etapa, entender cuál estudiante está en qué etapa y qué forma de aprender tiene más fácil. Por ejemplo, hay algunos que son más artísticos, hay otros que son más científicos. Entonces, entender cada estudiante y que cada uno aprende distinto. Y la pedagogía como una ciencia que busca mejorar la educación, no solamente la pedagogía, recordemos la base, aquí no lo recuerdan, que es la base es buscar mejorar la educación. En el módulo 3 teníamos la pedagogía como una ciencia integradora. Entonces, en el módulo 3 aprendí que la pedagogía no es estática, sino que va evolucionando según a través de los años, se va transformando constantemente. Conocí diferentes enfoques, como por ejemplo la pedagogía disruptiva, la invisible, la del amor, que realmente proponen que el ser humano eh, proponen más que todo ver una educación más enfocada en el amor, enfocada en la parte creativa, en la parte empática. También me ayuda a ver el rol docente que va mucho más allá de explicar contenidos, sino también formar parte de esas personas, entender que estas personas van a ser alguien en un futuro y nosotros los estamos formando. ¿Qué reflexión me dejó? Este módulo me hizo pensar que la educación puede cambiar nuestras vidas cuando nos enseñan desde el amor, pues podemos generar personas con más valores, que podemos cambiar los métodos tradicionales que ya no son tan utilizados. Además de esto, entender que los docentes son guías que escuchan y adaptan a este cambio del mundo actual, ¿verdad? ¿Qué desafíos enfrenté y cómo lo superé? Bueno, el desafío que enfrenté fue el podcast. Yo creo que nunca había tenido que hacer un podcast y además de que estaba un poco mal de la garganta, entonces tuve que organizarme, entender los conceptos bien, entender qué es lo que iba a hablar y poder sintetizar toda esa información. Pero básicamente lo que hice fue investigar y ver otros podcasts y entender cómo hacerlos. ¿Qué conceptos pedagógicos aprendí? Aprendí de la pedagogía del amor, pedagogía disruptiva y la pedagogía invisible. Entre estos podemos decir que la pedagogía del amor, por ejemplo, fue uno de los que más influyó, el concepto que más influyó en mí, ya que habló mucho del respeto, habló de la empatía, de los valores, de la aceptación y además de que hablaba de algo muy actual, que es el machismo, de que las personas, por ejemplo, más que todo los hombres pensaban que no podían educar con amor, que podían, o también la parte educativa o el rol docente pensaba que no podían involucrarse con los estudiantes de una forma positiva o dándoles, enseñándoles con esta parte más amena. Entonces, para mí fue uno de los conceptos más impactantes para mí. Módulo 4, organización pedagógica. El último módulo aprendí que no todo lo que enseñamos debe pasar por la escuela, sino que existe una educación formal, no formal, informal, y que todas estas van a ayudar a las personas, a formar a las personas. Además, vimos un poco más del sistema educativo de Costa Rica, que es inclusivo, algunas de las leyes y todo esto. Y también me quise investigar un poco más de qué le faltaba al sistema educativo ahorita, porque sé que hay cosas que le faltan, como por ejemplo que no podemos atender a todos los estudiantes diferentes o por según sus necesidades muchas veces, aunque esto lo dicta la pedagogía, porque hay demasiados estudiantes y tenemos grupos muy grandes a veces y pues es difícil poder aplicar estas prácticas pedagógicas. Sin embargo, se busca, ¿verdad?, que el rol docente lo haga y eso es lo que tenemos que hacer como nosotros futuros docentes. ¿Qué reflexión me dejó esta experiencia? Bueno, como les estaba diciendo, les estaba contando, me hizo pensar mucho de la influencia de la educación, que estamos educando personas que van a ser el futuro del país. No se trata solamente de enseñar las materias, muchas veces
es lo mínimo que se recuerdan los estudiantes, si no recuerdan esos valores, ese cariño con los que les enseñamos, eso que les marcó la diferencia de ser, por ejemplo, una persona de bien a una persona de mal. Entonces es parte de la vida. Me hizo pensar que el rol docente es mucho más allá de solamente enseñar la materia y que a veces las calificaciones no son lo más importante. ¿Qué desafíos enfrenté y cómo los superé? Me costó entender la diferencia entre los tipos de educación, ya que yo viví en un solo tipo de estos. Entonces, entender que existía educación formal, educación no formal, informal, eran conceptos nuevos para mí. Entender también el sistema educativo que estamos viviendo actualmente. ¿Qué hice? Pues buscar información, mucha información. También hice dibujos, hice algunos esquemas con respecto para sintetizar esa información y busqué ejemplos de la vida real. Siempre soy una persona que me gusta, como dicen, el chisme. Entonces, más que chisme, era más informarme de que sí se podía hacer otro tipo de educación. ¿Qué conceptos pedagógicos aprendí? Aprendí que la educación ocurre en muchos espacios, no solo en la escuela. Hay que entender que el docente requiere planificar con cariño y con compromiso, y además de que el sistema educativo busca dar acceso a todas las personas. Como decía, conceptos pedagógicos que aprendí, como tal la educación, que puede ocurrir en cualquier lado. Y por eso como docentes debemos entender cómo enseñarlos de las mejores formas. Respuestas generales. ¿Qué aprendí nuevo? Bueno, aprendí más de la pedagogía, entendí más mi carrera como tal, cuál es el enfoque que quiero dar yo como rol docente, ¿verdad? Entonces, creo que eso fue como tal, qué fue lo que aprendí nuevo, ¿verdad? De enseñar con empatía, enseñar con amor, enseñar entendiendo a los estudiantes y no solamente pensando que somos una figura autoritaria. ¿Qué reflexión crítica me dejó el curso? Comprendí, como decía, el rol docente, que va mucho más allá del aula. A veces pensamos que es el aula y listo. Tenemos que comprender hasta el contexto social que está viviendo el estudiante eh, para poder enfrentarnos a esas necesidades. ¿Qué desafíos enfrenté? Bueno, yo creo que el máximo, el desafío fue la parte de APA, adaptarme a nuevas formas de explicar los temas, por ejemplo, videos, podcasts, son cosas que nunca había hecho, entonces eh, realmente me ayudó a investigar, a hacer los videos, los resúmenes, a buscar incluso el apoyo de mis compañeros. Entonces creo que fue de las partes que más me costó, pero lo superé por medio de eso. Y organizarme en la parte virtual, que yo creo que lo que hice fue más organización y tener más el tiempo de sentarme, el chance de sentarme y ver videos, ver las reuniones, etcétera, porque algunas me pegaban con respecto a mi trabajo, pero eso fue los desafíos que enfrenté y cómo los superé. ¿Qué conceptos pedagógicos aprendí? Bueno, aprendí muchísimos y yo creo que algunos ya los toqué en las partes pasadas, pero para hablar un poco más, entender el rol docente, entender la pedagogía del amor, entender qué es planificar con sentido, entender cuál es la educación formal, no formal e informal, también entendí el aprendizaje como que ocurre en cualquier espacio, entender todo esto, yo creo que son muchos conceptos que me dio la pedagogía como tal, entender el concepto de la pedagogía también. Entonces, son varios conceptos pedagógicos que aprendí. Con esto es todo mi explicación. Espero que les haya gustado.